Saludos a todos y bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que parecía enterrada en las sombras del ciclismo español, pero que finalmente ha salido a la luz. Un relato que combina gloria, silencio y una verdad largamente esperada. La figura central es Miguel Indurain, el gigante tranquilo que dominó el Tour de Francia durante 5 años consecutivos. Durante décadas, Indurain fue sinónimo de perfección y discreción, un campeón que nunca levantó la voz, y que parecía estar por encima de cualquier polémica. Sin embargo, a sus 60 años, su silencio finalmente se ha resquebrajado, revelando un matiz inesperado que reabre viejos debates sobre su carrera y sobre una época entera del ciclismo. Antes de continuar, gracias por ver mi video, y recuerda suscribirte para que puedas seguir creando más contenido. Pero para entender el impacto de sus palabras recientes, hay que regresar al momento en que su leyenda comenzó a formarse. Una leyenda construida no solo con victorias, sino también con una frialdad que desconcertó incluso a sus rivales. Indurain no era un corredor ruidoso, no necesitaba grandes gestos ni declaraciones encendidas. Bastaba con verlo pedalear para comprender que estábamos ante alguien diferente, más fuerte, más estable, más impenetrable que los demás. España entera lo adoptó como símbolo en los años 90, una década que buscaba héroes capaces de unir al país en medio de su modernización. Y Miguel cumplió ese papel, con una precisión casi mecánica, ganaba sin estridencias, hablaba solo lo necesario, y mantenía una elegancia que lo convirtió en una figura casi intocable. Pero esa misma calma, esa ausencia total de conflicto, empezó a levantar preguntas con el paso del tiempo. Nadie entendía cómo podía soportar tanta presión, sin mostrar una sola grieta. ¿Cómo era posible mantener un rendimiento tan impecable durante tantos años, mientras el ciclismo mundial empezaba a ser sacudido por escándalos? Indurain seguía allí, inamovible, distante, protegido por un aura que muy pocos se atrevían a cuestionar. Parecía vivir en un espacio propio, ajeno al ruido creciente que rodeaba su deporte. Y sin embargo, el día en que decidió romper su silencio, todo volvió a vibrar. Porque cuando un hombre que ha callado tanto decide hablar, el mundo escucha. Lo que reveló no fue un estallido, sino una fisura. Una admisión que no acusa a nadie, pero que obliga a mirar de nuevo su trayectoria, y a preguntarse qué se escondía detrás de ese muro de serenidad, que lo acompañó toda su vida. Para comprender cómo nació el mito de Miguel Indurain, es necesario regresar a Navarra, a aquella tierra silenciosa donde el joven Miguel aprendió desde niño que el esfuerzo debía hablar más que las palabras. Creció en una familia humilde de agricultores, rodeado de colinas, campos y un horizonte que parecía enseñarle disciplina, antes incluso de subirse a una bicicleta. Nada hacía pensar que aquel muchacho reservado se convertiría en uno de los deportistas más grandes de la historia de España. Su primer destello apareció a los 16 años, cuando ganó una carrera local casi sin esperarlo. No celebró, no gritó, no levantó los brazos. Solo respiró hondo, como si ya supiera que aquello era apenas el comienzo de algo mucho mayor. A los 20, su vida cambió por completo al fichar por el equipo Reynolds, la estructura que más tarde daría paso a Banesto. En una España que intentaba dejar atrás el franquismo y reconstruir su identidad, él avanzaba sin prisas, pero sin fallar jamás. Mientras otros corredores buscaban protagonismo, Miguel construía un camino distinto. No necesitaba brillar cada día, solo necesitaba avanzar. Esa regularidad casi sobrehumana empezó a llamar la atención. Sus entrenadores hablaban de una capacidad física excepcional, de un motor interno que parecía no agotarse nunca. Pero más allá del cuerpo, había algo aún más inquietante. Una serenidad absoluta, una mirada fría, decidida e imposible de descifrar. A finales de los 80, ya era evidente que Indurain tenía algo que el resto no compartía. No solo fuerza, sino una resistencia psicológica inexplicable para alguien tan joven. El ciclismo, un deporte marcado por emociones intensas y rivalidades públicas, encontraba en él un contraste atípico. No se enfadaba, no discutía, no prometía venganzas, solo pedaleaba, sin adornos, sin distracciones, sin ruido.
Esa actitud hermética inquietaba a algunos rivales que aseguraban no saber nunca qué pensaba. Chiappucci lo describía como un muro imposible de leer. Bugno confesaba que su impasibilidad le parecía casi intimidante. Y mientras tanto, España se preparaba para ver nacer a un campeón que cambiaría para siempre su historia deportiva. En 1991, tras años de trabajo silencioso, llegó el momento en que Miguel transformó su potencial en dominio puro. Ese Tour de Francia fue el inicio de un reinado que pocos podían imaginar. Su estilo calculado, su forma milimétrica de controlar las carreras y su potencia en las contrarrelojes marcaron una era. Pero incluso entonces, en pleno ascenso a la gloria, Indurain continuaba igual de enigmático que siempre. Nada en él parecía moverse más allá del pedaleo constante. Así comenzó la construcción del gigante, un corredor que, sin levantar la voz, obligaba a todos a escucharlo. Un hombre que, incluso antes de convertirse en leyenda, ya generaba preguntas que nadie sabía responder. Porque mientras su figura se elevaba sobre el ciclismo mundial, la sombra de su silencio también comenzaba a crecer. El dominio de Miguel Indurain, entre 1991 y 1995, no fue simplemente una etapa dorada del ciclismo español, sino una transformación completa del modo en que se entendía la victoria. Cada año, al inicio del Tour de Francia, el pelotón sabía que enfrentarse a Indurain significaba luchar contra algo más que un rival. Era luchar contra una máquina que parecía diseñada para ganar. Su poder en las contrarrelojes era devastador. Allí destruía las esperanzas de sus adversarios, con una frialdad que helaba el ánimo de cualquiera. Los rivales más fuertes de la época, nombres como Chiappucci, Bugno, Pantani o Rominger, entraban en cada tour, buscando la forma de quebrar al navarro. Pero todos terminaban enfrentando la misma realidad. Miguel no se rompía, no se agotaba, no cometía errores. En montaña no atacaba con estridencia, pero tampoco cedía jamás. En el llano rodaba con una economía de movimientos casi científica. En los días decisivos, su mirada impasible era tan intimidante como su pedalada. En esos años, España encontró en él algo más que un campeón, encontró un símbolo. Indurain representaba la estabilidad, la disciplina, la excelencia silenciosa. Mientras el país avanzaba en su modernización y buscaba referentes internacionales, él se convirtió en el rostro del orgullo nacional. Los medios lo describían como un atleta sin fisuras. Miguel el limpio, Miguel el perfecto, una figura casi mítica en un deporte donde la épica y la tragedia solían mezclarse sin aviso. En 1992, su triunfo en el Giro de Italia añadió una capa más a su leyenda. No era solo el hombre que dominaba Francia, sino un corredor capaz de arrasar en cualquier terreno. Los expertos hablaban de su fisiología extraordinaria, de su VO2 max casi inhumano, de su capacidad para mantener un ritmo cardíaco increíblemente bajo, incluso en los momentos de máximo esfuerzo. Pero si esos números despertaban admiración, también plantaban las primeras semillas de una duda incipiente. Algunos periodistas comenzaron a preguntarse si alguien podía ser tan perfecto sin que hubiera algo más detrás. No acusaban, pero insinuaban. No afirmaban, pero abrían grietas. Sin embargo, el público no quería escuchar sospechas. Miguel era un héroe, el héroe que España había estado esperando durante décadas. Cuestionarlo parecía casi una traición. Mientras tanto, Indurain continuaba su reinado sin alterar su naturaleza. Ni celebraciones desbordadas, ni frases polémicas, ni gestos teatrales. Ganaba y callaba, callaba y ganaba. En la cúspide del deporte mundial, era un misterio viviente, y aunque nadie lo decía abiertamente, su silencio absoluto comenzaba a pesar tanto como sus victorias. Porque cuando alguien domina tanto y habla tan poco, tarde o temprano surge una pregunta inevitable: ¿qué es lo que no está diciendo? A finales de los años 90, cuando el ciclismo comenzó a desmoronarse bajo el peso de los escándalos, la figura de Miguel Indurain se volvió aún más enigmática. Mientras el caso Festina sacudía el Tour de Francia y exponía prácticas que llevaban años en las sombras, él permanecía intacto. Sin declaraciones incisivas, sin denuncias, sin gestos de distancia. Su silencio, que antes se interpretaba como elegancia, empezó a adquirir un matiz inquietante. En 2012, cuando estalló definitivamente el caso de Lance Armstrong,
y el mundo descubrió el alcance real del sistema de dopaje del US Postal, Indurain tomó una posición inesperada. Declaró públicamente que seguía creyendo en la inocencia del estadounidense. Sus palabras sorprendieron a periodistas, ex corredores y expertos, que esperaban, al menos, una reacción más cauta. Pero Miguel no matizó, no corrigió, no amplió su comentario, lo dejó caer como si fuera una verdad inamovible. Esa declaración marcó un punto de inflexión. Por primera vez, su silencio parecía tener un costo. Muchos se preguntaron por qué defendía con tanta firmeza a un ciclista cuyo sistema fraudulento ya estaba ampliamente demostrado. ¿Era lealtad, ingenuidad, o simplemente la continuidad de un pacto no escrito que siempre había regido en el pelotón de su época? Las respuestas nunca llegaron porque Miguel, fiel a sí mismo, volvió a callar. Luego aparecieron los vínculos con Francesco Conconi, el controvertido médico italiano, cuyas investigaciones científicas terminaron conectándose con varios programas de dopaje. Los informes señalaban que Banesto, el equipo de Indurain, acudió a él para pruebas fisiológicas. La defensa oficial fue simple. Eran test rutinarios, nada más. Sin embargo, especialistas como Sandro Donati no dudaron en asegurar que Conconi no estaba allí para medir el rendimiento, sino para modificarlo. La sombra creció, aunque nunca se encontró una prueba concreta que implicara directamente a Indurain. Mientras el ciclismo se hundía en una crisis de credibilidad, Indurain mantuvo su distancia, sin pronunciarse sobre el dopaje del pasado ni del presente. No acusaba a nadie, no se defendía, no hacía autocrítica. Esa ausencia de posición generó un vacío incómodo. Los periodistas comenzaron a desenterrar datos que antes parecían inofensivos. Su VO2 max extraordinario, su ritmo cardíaco excepcionalmente bajo, su resistencia casi sobrehumana. Cifras que en los 90 habían sido motivo de admiración, ahora se interpretaban bajo una luz distinta. Y aunque el público seguía respetándolo, una pregunta comenzó a circular con insistencia. ¿Cómo pudo atravesar una era tan contaminada sin mancharse, sin señalarlos, sin explicarse? ¿Era realmente un gigante intocable, o simplemente alguien que había sabido moverse en silencio en un sistema donde todos callaban? Así, sin un solo positivo en su carrera, sin una acusación formal, Miguel se convertía en un símbolo de un enigma más grande, el enigma de lo que ocurre cuando el silencio se prolonga demasiado. El año 2025 cambió por completo la percepción pública de Miguel Indurain. Después de décadas de silencio casi absoluto, eligió intervenir en un momento en que nadie lo esperaba. Juan Ayuso, joven promesa del ciclismo español, se encontraba en un conflicto abierto con su equipo, UAE Team Emirates. Lo acusaban de indisciplina, de desafiar la autoridad, de romper la estructura interna. Ayuso, por su parte, denunciaba un trato autoritario y una presión que le impedía desarrollarse como corredor. Era un incendio mediático de gran escala. Y entonces apareció Indurain, sin aviso, sin matices, sin preparar el terreno. Declaró que apoyaba a Ayuso, que entendía su lucha, que veía en él algo que le recordaba a sí mismo. Las palabras cayeron como un rayo en mitad de la vuelta. La figura más silenciosa del ciclismo español se alineaba públicamente con un corredor que desafiaba a uno de los equipos más poderosos del mundo. El impacto fue inmediato. Algunos lo celebraron como el gesto valiente de un mentor que defendía a la nueva generación. Otros lo criticaron como una intervención irresponsable que alimentaba el caos. Los excompañeros de Miguel hablaron de sorpresa y desconcierto. No era común verlo tomar partido, y mucho menos en un conflicto tan cargado de tensión. Los directivos del UAE se mostraron indignados, insinuando que Indurain estaba desinformado o que se permitía opinar desde una distancia cómoda. Pero, en las redes, la reacción fue aún más intensa. Usuarios de todas partes comenzaron a reinterpretar su pasado a la luz de esta postura. Si defendía a Ayuso, ¿era porque él también había sido víctima del sistema, o porque había participado de sus sombras? Las lecturas eran infinitas y muchas veces contradictorias. Viejas historias comenzaron a resurgir, como aquella anécdota de los 90, donde Indurain pidió no compartir habitación con Pedro Delgado.
Algunos la recordaron como un detalle menor, otros la reinterpretaron como evidencia de un carácter rígido, inflexible, poco dispuesto a convivir con cualquier comportamiento que no encajara en su propio código interno. Entre los aficionados más jóvenes, el mito comenzó a fragmentarse. Miguel guardaba silencio, había emitido su apoyo, y no añadió una sola palabra más. No explicó sus razones, no corrigió interpretaciones, no calmó los ánimos, y esa ausencia alimentó aún más la controversia. En una época donde se exige transparencia inmediata, su hermetismo parecía casi provocador. El hombre que había reinado en el ciclismo sin levantar la voz, se encontraba ahora en el centro de un debate que él mismo había desatado. Las críticas crecieron, unos lo acusaban de alimentar una división innecesaria, otros lo señalaban como símbolo de una cultura antigua donde los secretos eran norma. Y mientras el conflicto Ayuso-UAE se intensificaba, la figura de Indurain se volvía más ambigua que nunca. Ya no era solo el campeón respetado, era un espejo que obligaba a la afición a revisar todo lo que creían saber sobre su pasado. Sus palabras, tan escasas como siempre, habían abierto una grieta imposible de cerrar. A los 60 años, Miguel Indurain volvió a hablar. No para defenderse, no para señalar culpables, sino para reconocer algo que durante décadas había evitado admitir. Su confesión no fue un escándalo estruendoso, ni una revelación que destruyera su legado. Fue algo más sutil, pero también más inquietante. Admitió que durante su carrera no fue completamente libre, que hubo momentos en los que eligió callar, que dejó que otros decidieran, que otros controlaran, que otros marcaran el camino mientras él avanzaba en silencio. Esa frase breve, casi tímida, cayó con un peso inesperado, no implicaba dopaje, no implicaba fraude, no implicaba trampa directa, implicaba algo más profundo. El reconocimiento de que su grandeza coexistió con una estructura que nunca denunció, que nunca cuestionó, aunque la viera de cerca. No dijo que participó, pero tampoco dijo que ignoraba. Simplemente admitió que cayó. Y esa admisión abrió una puerta que llevaba décadas cerrada. El público recibió esta revelación con una mezcla de respeto, sorpresa y desconcierto. Los aficionados más veteranos se resistían a reconsiderar al héroe que había marcado su juventud. Los más jóvenes se preguntaban cómo alguien tan dominante había podido convivir con un sistema viciado sin levantar la voz. Algunos expertos interpretaron sus palabras como una forma tardía de autocrítica, otros como un intento de preservar su imagen sin entrar en detalles incómodos. Pero lo cierto es que ese pequeño reconocimiento cambió la perspectiva general, no porque destruyera la figura del campeón, sino porque la humanizó. Mostró a un hombre que, pese a su fortaleza física extraordinaria, también estuvo atrapado en dinámicas más grandes que él. Un hombre que eligió el silencio como escudo, y que ahora parecía dispuesto a admitir que ese silencio tuvo un precio. Indurain no perdió su respeto, sigue siendo uno de los ciclistas más importantes de la historia, pero su legado ya no se ve como una estatua perfecta, sino como una figura con una fisura visible. Una fisura que no lo derrumba, pero que nos obliga a mirar de nuevo, a reinterpretar, a dudar, porque en un deporte, donde tantas verdades quedaron enterradas, incluso una frase mínima, puede alterar todo lo que creíamos saber. Y al final, queda una pregunta que sobrevive a todas las polémicas. ¿Qué significa realmente ser un héroe? En un mundo donde el éxito depende tantas veces del silencio, Indurain no dio una respuesta definitiva. Solo dejó una reflexión abierta que resuena con fuerza en quienes lo admiraron. Quizá, su mayor acto de valentía no fue ganar 5 Tours de Francia, sino atreverse, después de tantos años, a decir que no fue completamente libre. Esa frase basta para reescribir una época entera y nos deja frente a una verdad incómoda, que los héroes, incluso los más grandes, también tienen grietas que tardan décadas en revelarse.